Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta primera clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el inicio de estas actividades referente a esta asignatura. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Buenas noches, compañero Víctor. Un gusto poder saludar. Bienvenido. Buenas Licen, noches. buenas noches. Elenita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y vamos a tratar un tema bastante importante, como es las propiedades y niveles de organización de todos los seres vivos. Las ciencias naturales ha buscado organizarles a todos los seres vivos de acuerdo a determinadas características, los cuales obviamente permite agruparlos en familias y de esa manera tener un estudio más exacto de cada uno de los seres vivientes que tenemos, tanto dentro del reino animal como del reino vegetal, así como de los cinco reinos, obviamente, que se encuentran establecidos en la naturaleza y cada uno de ellos nosotros vamos a ir viendo y analizando dentro de este proceso educativo. Y vamos a hablar justamente de las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Las propiedades y organización de los seres vivos son los que tienen vida, es una de las características principales. Esto quiere decir que son toda la variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todas las plantas, animales e incluso nosotros, los seres humanos, estamos incorporados dentro de estas propiedades y organización de los seres vivos. Pero para iniciar este proceso, nosotros tenemos que iniciar preguntándonos y analizando qué es la vida. La vida desde el punto de vista de la biología se define a la vida como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Además, para considerar que haya vida, desde esta óptica es necesario que haya un intercambio de materia y energía, que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿dónde se realiza este intercambio de materia y energía? Cuando nosotros consumimos pollo, ¿qué estamos consumiendo ahí? Estamos consumiendo materia. Estamos consumiendo, ¿qué es la materia? Prácticamente es la estructura muscular que nosotros nos comemos, por ejemplo, de una pierna de un pollo. ¿Qué es lo que hace esta pierna de pollo en nuestro interior? Esto es proteína. Y la proteína, ¿qué es lo que hace? Aporta energía, se transforma en energía para que nuestro organismo funcione. ¿Qué es lo que se ha logrado ahí? Un intercambio de materia y energía entre el pollo como tal y obviamente al ser humano. Y así no solamente sucede con este ejemplo, sino hay una infinidad de procesos más que se dan en el reino de la naturaleza. En cuanto a la organización, los seres vivos están altamente organizados, es decir, contienen partes especializadas y coordinadas. Todos los seres vivos se conforman de una o más células que se consideran las unidades fundamentales de la vida. De hecho, la célula es considerada como la unidad fundamental de la vida, es quien organiza y da la vida. Entonces, ya sabemos de dónde nosotros como seres vivos nacemos, nos desarrollamos, que es a partir de la unidad principal que es la célula. Incluso los organismos unicelulares son complejos. Dentro de cada célula, los átomos forman moléculas, las cuales forman orgánulos y estructuras celulares. En organismos pluricelulares, células semejantes forman tejidos. Estos a su vez colaboran para crear órganos, estructuras del cuerpo con una forma clara. Los órganos trabajan juntos para formar un sistema de órganos. Los organismos pluricelulares, como los seres humanos, están formados por muchas células. Las células de los organismos pluricelulares pueden estar especializadas para realizar funciones diferentes y se organizan en tejidos tales como el tejido conjuntivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Los tejidos forman a su vez órganos como el corazón o los pulmones, que llevan a cabo funciones específicas que necesita el organismo en su conjunto.
Y aquí nosotros podemos ver los tejidos multicelulares del ser humano y el tejido unicelular de una bacteria o la célula, la estructura unicelular en relación a una bacteria. La bacteria está conformada por una sola célula. Dentro de esa célula, obviamente existen una serie de orgánulos. ¿Qué son los orgánulos? Es prácticamente como los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Hablamos del hígado, del corazón, de los riñones, del páncreas. Así, cada uno de estos órganos están constituidos dentro de una sola célula en el caso de las bacterias. Y a estas estructuras se les conoce como orgánulos. En cambio, en el ser humano existen tejidos multicelulares. ¿Qué significa eso? Que los tejidos están conformados por millones de células, por múltiples células. Y dentro de estos podemos hablar de los tejidos conectivos, del tejido epitelial o la piel, del tejido muscular y del tejido nervioso, que ya iremos hablando en las siguientes etapas de nuestra clase. En el siguiente cuadro, nosotros vamos a ver las características justamente de los seres vivos. Y obviamente vamos a hablar de las siguientes características. Por ejemplo, cuando hablamos de la organización y complejidad, esta está constituida por estructuras subatómicas, por moléculas, por pluricelular y por comunidad. Cuando hablamos dentro de esta organización, también estamos hablando de las estructuras atómicas, de las estructuras celulares, de la población y de los ecosistemas. Cuando hablamos de las características como tales, por ejemplo, el metabolismo a su vez se subdivide en anabolismo y en catabolismo. El anabolismo sintetiza, mientras que el catabolismo degrada. Esas son las características o las subdivisiones dentro del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Por ejemplo, es la capacidad que tiene el organismo para reaccionar ante determinadas amenazas, tanto interiores como exteriores. ¿Qué es lo que hace que el metabolismo dentro de nuestro organismo obviamente se desarrolle de mejor manera y obviamente se proteja también? La irritabilidad es la respuesta frente a un estímulo. Por ejemplo, cuando chupamos un limón, ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo inmediatamente empieza a tener una reacción. Entonces dicen, no, eso es agrio. Y empiezan a funcionar nuestras glándulas salivales, por ejemplo. Cuando tomamos algo caliente, ¿qué es lo que pasa? Está muy caliente. Entonces ahí tenemos una respuesta frente a un estímulo. Esa es la irritabilidad. El crecimiento es el aumento del tamaño de la célula o del número de células que nos permiten a nosotros desarrollar. El tipo de reproducción pueden ser dos. De hecho, existen dos, que son la sexual, cuando existe la intervención de macho y hembra, hombre y mujer, y la asexual, cuando solo hay la presencia de uno de los dos individuos. La homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno, regulando la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua y las sales y glucosa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona costeña viene a la sierra y dice, no, me voy a visitar, me encanta el Nevado Chimborazo y me voy y me subo al primer refugio? Resulta que cuando se encuentra en el primer refugio empieza a tener un proceso de crisis, que se le baja la presión, que se pone pálido, que empieza a desarrollar determinadas reacciones. Esa es la homeostasis. El cuerpo está empezando a desarrollar determinadas actividades para regular tanto la temperatura corporal, la cantidad de agua, sales, glucosas y otras características más que le permitirá adaptarse a ese nuevo ambiente. Y por último, justamente tenemos la adaptación. Es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones, como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras características. Y cada uno de estos iremos analizando y viendo en el transcurso de todo este proceso educativo. Pero vamos a ir analizando un poco más interno cada uno de estas características de los seres vivos. Y partimos de primera instancia a partir del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? La vida depende de una enorme cantidad de reacciones químicas interconectadas. Estas reacciones permiten a los organismos realizar un trabajo, como moverse o atrapar una presa, así como crecer, reproducirse y mantener la estructura de sus cuerpos. Los seres vivos deben usar energía y consumir nutrientes para llevar a cabo las reacciones químicas.
El metabolismo se subdivide en dos fases, primero el anabolismo y luego el catabolismo. El anabolismo son las reacciones químicas de construcción de moléculas propias de los seres vivos usando sustancias del medio que les rodea. Por ejemplo, la fotosíntesis, en la cual se forma la glucosa a partir del agua y del dióxido de carbono a través de la luz solar. Mientras que el catabolismo son las reacciones de degradación, esto es el rompimiento de las moléculas orgánicas para obtener energía, por ejemplo, la digestión en los animales. Y ahí obviamente se utiliza o se desarrolla con el catabolismo. Regresando a la parte del metabolismo, nosotros habíamos dicho que los seres vivos deben usar energía y consumir nutrientes para llevar a cabo todas las reacciones químicas que sustentan la vida. La suma total de las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo se llama metabolismo. El metabolismo puede dividirse en dos etapas, el anabolismo y el catabolismo que habíamos visto ya. En el anabolismo, los organismos hacen moléculas complejas a partir de otras sencillas, mientras que en el catabolismo hacen lo contrario. Los procesos anabólicos generalmente consumen energía, mientras que los catabólicos hacen que la energía almacenada quede a disposición del organismo. Cuando hablamos de la siguiente característica, vamos a ver la homeostasis. La homeostasis, el concepto de homeostasis apareció por primera vez en el año de 1860, cuando el filólogo Claude Bernard, durante el año 1813 a 1878, describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Esta homeostasis es descrita para asegurar el funcionamiento adecuado del cuerpo, que ya si las condiciones internas están reguladas, probablemente el individuo puede sufrir grandes daños o incluso la muerte. En cuanto a la irritabilidad, los seres vivos responden a los estímulos del medio ambiente. Los seres vivos captan los cambios del medio ambiente en el que se encuentran. Estos cambios llamados estímulos provocan respuestas en ellos. Los animales, por ejemplo, tienen órganos de los sentidos como los ojos, antenas y piel, entre otros, con los que reconocen la presencia de un depredador, por ejemplo. El sonido del agua, el cambio de temperatura, la humedad y la presión. Las plantas detectan estímulos y responden a ellos. Por ejemplo, los tallos crecen hacia la luz y las raíces se introducen en el suelo en busca de agua. Esas son las dos características en relación a la irritabilidad, tanto de animales como de vegetales. Otra de las características que vamos a analizar es la reproducción. Los seres vivos pueden reproducirse para crear nuevos organismos. La reproducción puede ser de dos tipos. La primera asexual, que involucra a un solo organismo parental o sexual, eso quiere decir a un solo individuo, que requiere de dos organismos parentales. Los organismos unicelulares como las bacterias en proceso de división que se muestran obviamente en el cuadro que vamos a ver pueden reproducirse con solo dividirse en dos. Dicho de esto, más adelante nosotros vamos a ver justamente la división o la mitosis, que es la división celular, y la reproducción sexual de la célula. Ahí no intervienen dos individuos, ni macho ni hembra. Entonces, dentro de eso tenemos la reproducción asexual. En cambio, en la reproducción sexual, dos organismos parentales producen espermatozoides y óvulos que tienen la mitad de su información genética y estas células se fusionan para formar un nuevo individuo con un conjunto genético complejo. Este proceso llamado fecundación, obviamente, hemos de ver más adelante cómo se desarrollan cada uno de ellos. Y justamente tenemos la reproducción asexual. Aquí tenemos una bacteria, tenemos un organismo unicelular. ¿Cómo se reproduce? A partir del estrangulamiento de todo de su cuerpo. Se estrangula justamente a la mitad y obviamente de esa manera puede obtenerse dos células similares, dos individuos obviamente totalmente diferenciados del uno del otro, pero que guardarán características similares a la célula original de la cual se derivó.
Mientras que en la reproducción sexual, aquí nosotros podemos ver el proceso de fecundación, aquí tenemos el óvulo y tenemos también el espermatozoide, el momento de ingreso al óvulo, y de esa manera se da origen a un nuevo individuo. En relación a la adaptación, es un proceso fisiológico de un organismo que va evolucionando durante un periodo de tiempo mediante selección natural. De esta forma, incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. El término adaptación también puede utilizarse como sinónimo de la selección natural, aunque la mayoría de los biólogos no concuerdan con este uso de este término. Entonces aquí nosotros, justamente esta evolución de las especies, de una de ellas, la teoría de Charles Darwin, nosotros ya iremos analizando en las clases en las siguientes unidades. Tenemos en el nivel número uno, tenemos los organismos unicelulares. Ya sabemos por inercia, por iniciativa, cuando hablamos de unicelulares, significa que están constituidos por una sola célula. Por lo tanto, los organismos unicelulares, aquellos seres vivos formados por una única célula, es característicos de organismos como las bacterias, los protozoos y algunas algas. En ocasiones, los organismos unicelulares se reúnen en colonias, pero aún así cada individuo desempeña toda la función de un ser vivo independiente. La célula del ser vivo puede ser eucariota, pero también puede ser procariota. Ya vamos a ver igual las características y en qué consiste, cuál es el concepto exacto en cuanto a las células eucariotas y también a las células procariotas. El segundo nivel está constituido por los organismos pluricelulares sin tejidos. Pluricelulares, muchas células, pero que estas no llegan a formar tejidos. Lo presentan algunos invertebrados muy sencillos, como por ejemplo las esponjas, los hongos y las algas pluricelulares. El nivel 3 está constituido por los organismos pluricelulares, pero en este caso con tejido, pero sin órganos. Es propio de los invertebrados sencillos, como las medusas, y las plantas, como los musgos. En el nivel 4 se encuentran los organismos pluricelulares con órganos, pero sin aparatos. Se observa en algunos invertebrados, como ciertos gusanos, y en plantas como los helechos y también como los árboles, entre otras especies más. En el nivel quinto se encuentran los organismos pluricelulares con aparatos y sistemas. Es el de la mayoría de los invertebrados y el de todos los vertebrados. Los niveles de organización abiótica, con todos los seres que hemos visto anteriormente, son bióticos. Eso quiere decir que obviamente son seres vivos. Pero cuando hablamos de organismos abióticos, son lo contrario, son organismos que no tienen vida, pero que cumplen un papel fundamental dentro del desarrollo de los seres bióticos. Los átomos y las moléculas se encuentran en este nivel de organización. Se presentan en seres vivos y también en seres no vivos. El átomo es la unidad estructural de la materia, está conformado por electrones, protones y también neutrones, que de igual manera nosotros ya iremos viendo y analizando cada uno de ellos. Esto en cuanto a las características más importantes de todos estos organismos que hemos ido analizando dentro de esta estructura, y vamos a ver un poco más en la siguiente etapa de nuestra clase. Vamos a ver, solo me regalan un par de minutos más. Vamos a ir analizando estas características. Y vamos a ir viendo, justamente vamos a ir analizando los que son los seres vivos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ver. En esta primera etapa vamos a ver los seres vivos, cuáles son las características más fundamentales dentro de estas estructuras. ¿Qué son los seres vivos? Los seres vivos son sistemas altamente organizados y complejos, formados por unidades funcionales especializadas llamadas células.
Son capaces de mantener estable su medio interno y generar respuestas ante estímulos del ambiente. Esto es la homeostasis, así como de intercambiar materia y energía con el entorno o a través de su metabolismo. Además, tienen un ciclo de vida durante el cual nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y finalmente mueren. Todas estas características los diferencian de la materia inanimada o de la estructura de los seres abióticos. Otro rasgo fundamental de los seres vivos es la capacidad de evolucionar, es decir, de hacer que aparezcan cambios entre generaciones que ayudan a adaptarse mejor al ambiente. Este fenómeno es la base de la evolución biológica mediante la cual se originan nuevas especies a partir de otras más antiguas. Los seres vivos son muy diversos. Existen organismos formados por una única célula, esto es, unicelulares, y otros formados por miles y millones de células, a los cuales se denominan pluricelulares. Algunos seres vivos obtienen energía a partir de la fabricación de su propio alimento. A estos los llamamos organismos autótrofos. Ya saben, se denominan organismos autótrofos quienes fabrican su propio alimento, por ejemplo, las plantas y algunas bacterias. En cambio, los demás seres vivos necesitan alimentarse de otros seres vivos para obtener nutrientes. A estos seres se les llama organismos heterótrofos, por ejemplo, los animales, tanto herbívoros como carnívoros, y también el ser humano. El ser humano obviamente acopla tanto a las características de organismos herbívoros como carnívoros para obviamente poder subsistir. Nosotros necesitamos comer carne, también necesitamos comer vegetales para que nuestro organismo obviamente se desarrolle de forma normal. La forma en que se organizaron los primeros seres vivos en la Tierra todavía no se conoce con precisión. Sin embargo, se sabe que todas las formas de vida están compuestas exactamente por los mismos elementos que la materia inanimada, aunque organizados de una manera muy particular. En 1922, los científicos Oparin y Haldane propusieron una teoría acerca del origen de la vida, según la cual las primeras células se habrían originado hace millones de años a partir de reacciones químicas espontáneas. Y justamente es un tema que también iremos tratando, sobre todo las teorías acerca de Oparin, que son importantes y en la actualidad obviamente son los más utilizados dentro de la biología. En cuanto a las características de los seres vivos, aquí tenemos un ser vivo y está rodeado de otros seres vivos que son obviamente también los vegetales. Entonces, vamos a ver cuáles son las características en función de esta determinación. A pesar de su inmensa diversidad, los seres vivos comparten las siguientes características. Primero, tienen una organización particular. Los seres vivos están compuestos principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos átomos se organizan de un modo muy particular para conformar biomoléculas tales como proteínas, carbohidratos y lípidos. Estas moléculas forman las células que son la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Se autorregulan. Los seres vivos pueden mantener un medio interno estable a pesar de que están en constante intercambio en el ambiente. Como su composición química interna es diferente a la del medio ambiente que los rodea, cuentan con cientos de reacciones químicas para su autorregulación. Este fenómeno se denomina homeostasis, que habíamos visto ya anteriormente. Reciben los cambios a su alrededor, esto es la irritabilidad. Los seres vivos son sensibles a estímulos del ambiente, esto es, por ejemplo, el cambio de temperatura, el cambio de luz, de disponibilidad de alimentos y tienen la capacidad de elaborar respuestas en función de estos, por ejemplo, realizar un movimiento ante un sonido, ante algo que nos estorbe, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos tapamos los oídos o inmediatamente regresamos a ver de dónde y cómo se produce tal sonido. Tienen metabolismo, los seres vivos intercambian materia y energía con el ambiente a través de los procesos que involucran reacciones químicas coordinadas. La alimentación y la respiración son ejemplos de actividades metabólicas. También cumplen con un ciclo de vida. Los seres vivos nacen, se desarrollan, es decir, adquieren nuevas funciones
crecen en tamaño y longitud, se reproducen y finalmente, lamentablemente, mueren. Se reproducen, los seres vivos se perpetúan mediante diversos mecanismos de reproducción. En la reproducción sexual se unen células de individuos de distintos sexos, mientras que en la reproducción asexual se origina un individuo nuevo a partir de un único progenitor. Evolucionan es otra de las características. Los seres vivos cambian a lo largo de generaciones y como consecuencia se originan especies nuevas a partir de otras antecesoras. Este proceso se denomina evolución biológica. Si nosotros no evolucionáramos, prácticamente nosotros desapareceríamos como tal. Y a continuación podemos observar la composición química de los seres vivos. Esta es la composición química que obviamente tenemos dentro de nuestro organismo, dentro de las células, cómo están estructuradas. Todos los seres vivos se encuentran constituidos justamente por átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo, de azufre, magnesio, sodio, potasio, hierro, cloro, calcio y yodo. Pero una de las características fundamentales es que en los seres vivos el carbono es uno de los elementos que más se encuentra presente, que es más abundante en los seres vivos. El resto obviamente están presentes, pero en menos cantidades. El carbono está presente con mayor intensidad. Algunos de estos átomos, como es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, se unen para formar compuestos orgánicos. Estas son moléculas con gran cantidad de carbono e hidrógeno, a diferencia de las moléculas inorgánicas como el agua, que no tienen el carbono como componente principal. Los compuestos orgánicos forman moléculas más complejas llamadas macromoléculas o biomoléculas, por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Estas sustancias son los materiales que componen las células que todos los seres vivos poseen. Entonces ahí tienen ustedes las características un poco más determinantes en función de estos procesos. La estructura de los seres vivos, obviamente vamos a ver cómo están constituidos, cuáles son las estructuras. La unidad estructural y funcional de los seres vivos es la célula, un tipo de organismo molecular único que constituye los bloques fundamentales de toda la formación de la vida. Algunos organismos, como las bacterias y los protozoos, están formados por una única célula individual y adquieren el nombre de organismos unicelulares. En cambio, otros seres vivos, como las plantas, los hongos, los animales, están formados por gran cantidad de células, los cuales adquieren el nombre de organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares tienen células especializadas en realizar distintas funciones, como la respiración, la contracción muscular o la fotosíntesis. En ellos las células se organizan estructuralmente en agrupaciones llamadas tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular es aquel que forma nuestros músculos y se especializa en la contractibilidad. Esto es la capacidad de contraer y relajarse. Cuando nosotros decimos a nuestra mano que se cierre o que se abra, justamente está cumpliendo esta fase. Los tejidos del cuerpo incluyen el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular, la sangre y el tejido nervioso. Esos son obviamente los tejidos que están constituyendo el cuerpo humano. En cuanto a las funciones vitales de los seres vivos realizan una serie de funciones indispensables llamadas funciones vitales, que son las siguientes. Primero, la nutrición. Es la obtención de la materia y energía para mantenerse vivo, reparar el organismo y hacerlo crecer. Hay dos tipos de seres vivos, los autótrofos que fabrican su propio alimento, como las plantas, y los heterótrofos que se alimentan de otros seres vivos, como los animales. En cuanto a la relación, es la interacción con el entorno y con otros organismos del ecosistema. Los seres vivos pueden recibir estímulos del ambiente que los rodea y generar respuestas. Por ejemplo, los animales dilatan sus pupilas cuando detectan que hay poca luz. Eso les permite ver. Tenemos la reproducción.
es la capacidad de dar origen a nuevos individuos y perpetuar la especie. Existe la reproducción sexual, en la cual se necesitan dos individuos de diferentes sexos, y la reproducción asexual, en la cual se origina un nuevo individuo solo a partir de un único progenitor. Esas son las características que nosotros hemos visto y hemos analizado justamente en cuanto a las funciones vitales de los seres vivos, en la estructura de los seres vivos, las características en función de los seres vivos y obviamente la conceptualización. ¿Qué es un ser vivo? Hemos ido viendo y hemos ido analizando todas estas características fundamentales dentro de esta primera etapa. Les recuerdo que en esta primera clase ustedes no tienen tarea todavía, pero sí tienen la obligación, compañeros, poner atención en que ustedes ya les dije en la clase anterior que tienen que realizar la carátula. La carátula correspondiente es tanto a sociales, a naturales de inglés, y los ubican solamente, ustedes les van a subir conjuntamente con la primera tarea. Solo ahí suben la carátula, el resto ya solo van subiendo tareas nada más. Eso en como una recomendación. Señores y señores, no es más, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima semana ya en la segunda semana de actividades. Cualquier dificultad que ustedes presenten, por favor, ya saben, se pueden comunicar conmigo. Si ustedes ya tienen acceso a la plataforma, sigan revisando y sigan viendo qué es lo que ustedes tienen ya que seguir desarrollando, seguir haciendo en función de los temas que están previstos en su aula virtual. Señoras y señores, una feliz noche, un fuerte abrazo y nos vemos en las siguientes clases. Gracias, Licen. Una buena noche. Gracias, Licen.